Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén. Muy buenas noches, mis amados. Es un gusto poder volver a compartir la palabra con ustedes. Yo les pido que antes de que empecemos a compartir, si tú tienes ese mismo sentir que el Señor ha estado compartiendo en este tiempo, de que podamos alcanzar a uno más, yo te pido en amor, comparte el mensaje, comparte los devocionales, comparte hasta que te canses. Es la única manera en la que podemos hacer la labor de evangelismo. Sin embargo, yo sé que muchos que quizás no saben compartir, bueno, está bien, pero los que sí lo saben hacer, yo te pido en amor, hazlo por favor. Comparte los mensajes, comparte los videos. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie acerca de los montes. Y hoy quiero que hablemos de dos montes, pero antes de entrar vamos a hacer una oración. Padre, dependo totalmente de ti. Soy torpe de labios, torpe de carácter, pero tú eres mi Dios. Y tu palabra dice que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso desde ese lugar hoy predicaré, Señor, junto contigo, mi Jesús. Hoy te entrego esta prédica, no soy más que tu martillo. Espíritu Santo, lleva el mensaje a los hermanos y que ellos sean edificados. En el nombre de Jesús, amén. Le he puesto por título El monte de la destrucción. Y vamos a aprender, quiero recordarte que estamos hablando de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Que estuvimos platicando hace algunos días acerca de cómo la podemos ver desde varios ángulos. Y hoy quiero recordarte que Jesús deja las 99 y va por esa una, por los montes, hasta encontrarla. Y bueno, mi amado, hoy vamos a hablar del monte de la destrucción y sé que te vas a sorprender de cosas tan impresionantes que el Señor nos muestra a través de este monte. Vamos primeramente a la Biblia, nuestra fuente de bendición y vida, al segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 13, y dice la Escritura, segunda de Reyes 23, verso 13, dice: Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Quiero comenzar con algo. Tú y yo conocemos un monte, no creo que físicamente. Este monte está en Jerusalén y se llama el Monte de los Olivos. Ese Monte de los Olivos, antes de que Jesús entrara por él, antes de que David caminara en él, hubo un hombre que ya después de que David había caminado en él, su hijo Salomón levantó un montón de altares. Y a causa de su prevaricación, llamémosle así, a causa de sus abominaciones, este monte ahora fue conocido como el monte de la destrucción. Así es,
El monte que hoy conocemos como de los Olivos también es conocido en un pasado como el monte de la destrucción. Y me llama la atención algo. En el monte de los Olivos, ¿qué se extrae del olivo? El aceite. ¿Y para qué se usa el aceite de acuerdo al libro al Antiguo Testamento? Para dedicar, para ungir, para colocar cierta habilidad en una persona y dedicarla a un servicio. Por ejemplo, cuando alguien te vaya a dedicar, es decir, te vaya a enviar a una obra o esté buscando que tú realices algo para el Señor, viene la imposición de manos de esa autoridad y eres ungido. Pero, ojo, la unción tiene dos puntos muy delicados. O construye o destruye. Por ejemplo, si tú estás predicando en el Señor bajo la guía del Espíritu Santo, edificas el cuerpo de Cristo, pero en el mismo tabla, llamémoslo así, en el mismo nivel, estás predicando en desobediencia, sin que tus autoridades lo aprueben. Quiero decirte que no estás guiado por el Espíritu Santo, sino estás siendo guiado por tu pura carne. De acuerdo a la Escritura, quizás tú eres un extraordinario predicador, un perfecto salmista, eres un hijo de Dios, pero es a causa de que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ojo, si no lo estás haciendo bajo autoridad, en vez de construir, de usar correctamente la unción, estás destruyendo. Aun cuando alguien te diga, es que qué bonito lo haces, cuántas ganas le echas, hasta impartes ese bonito, esa energía, pues hasta contagias alegría, mi amado, aun cuando te digan eso. Si estás lejos de estar bajo autoridad, automáticamente estás destruyendo. Y quiero mostrarte algo. Imagínate a Salomón. ¿Cuánta unción no tendría ese hombre? Pero de acuerdo a la palabra, él se desvió. Y enfocándonos un poco a este monte también nos muestra algo. Este monte revela detrás de bambalinas el lugar de la caída de los reyes, el lugar de la caída de los sacerdotes, pero no me refiero a una caída leve, sino a una caída con terribles consecuencias. Por ejemplo, Salomón, que es del hombre que estamos hablando, el inicio de su caída comenzó cuando se corrompió su corazón. Se dio permisos que no tenía que haberse dado. Este rey, de acuerdo a la palabra, empezó súper bien. Imagínate, él empezó ofreciendo 1000 holocaustos al Señor. Pero al final de sus días terminó levantando 1000 lugares de adoración profana. Uno a cada una de sus mujeres, uno a cada uno de los dioses ajenos al Señor. Imagínate, empezó con 1000 holocaustos a Jehová y termina con 1000 holocaustos, dándolos a las deidades de sus mujeres. Mi amado, es decir, que en Salomón podemos observar el perfecto ejemplo de la apostasía, tal y como lo podemos ver en Orfa, cuando se despide de Noemí, en vez de lo que hizo Ruth. Ruth, ¿qué le dijo a Noemí? A Noemí: a donde quiera que fueres yo iré, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, etcétera. Un pasaje increíble de la palabra. Pero ojo, cuando Salomón se desvía, su inicio comienza en su corazón. Y he llegado a una cierta conclusión, porque Salomón también era político, llamémoslo así, y él tenía que manejar ciertas relaciones con diferentes países, con diferentes personas, y entiendo un poquito que él buscaba solventar sus conflictos políticos, pero también encuentro que él no lo hizo a la manera de Dios, sino que él lo que hacía era, bajo su propio entendimiento, hacía negocios.
y se casó con diversas mujeres para entrar en riquezas o para aplacar la ira, o ve tú a saber, pero en vez de mostrar que el Señor estaba en él demostró su compromiso humano, levantando muchos lugares altos, lo cual me da la evidencia de que en vez de ser la sabiduría y el entendimiento de Dios, era la sabiduría humana. Mi amado, quiero recordarte algo. Las cosas de Dios no se pueden manejar a nuestra manera. Las cosas de Dios se manejan a través de Él mismo. Él nos inspira. No sea que de repente te encuentres haciendo cosas para Dios que Dios no te llamó a hacer. Cosas para Dios donde Dios no está. Mi amado, ¿qué podemos hacer? Subir al monte de la comunión y ahí ser cambiados, transformados, restaurados. Algo que yo entiendo es que Salomón había edificado todos estos altares independientemente de su perversión sexual, era porque no discernía los problemas. Y al no tener ese discernimiento, Salomón terminó casándose con un montón de mujeres, involucrándose con 300 esposas y 700 concubinas. Y lo peor de todo es de que yo veo algo. Él hizo lo mismo que hizo Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Alianzas. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Por la multitud de tus contrataciones. Fue lo mismo que hizo Salomón, haciendo alianzas a manera de solventar quizás conflictos, pagar, no sé, no nos da mucha luz la escritura, pero algo que yo entiendo de las alianzas es que cuando tú entras en alianza con una persona, adoptas su forma de pensar. Y si adoptas esa forma de pensar, estás adoptando también consecuencias que tendrás que enfrentar. Vuelvo a repetir, cuando adoptas una forma de pensamiento, tendrás que enfrentarte a esas consecuencias. Mi amado, ese monte de la destrucción no es solamente un lugar donde ¡pum!, ya llegas y eres destruido. No, yo puedo ver en el libro de Romanos como ciertos pasos que te llevan a la destrucción. Y quiero pedirte, acompáñame ahí en tu Biblia, al libro de Romanos capítulo 8, verso 33. Tenemos que estar muy alertas, mis amados, para no caer en el juego de Satanás, para no caer en ese hecho de ser destruidos. Vamos a la escritura, Romanos 8, 33. Y vamos a desmenuzar un poco los versículos para que nos demos cuenta a lo que me refiero. Porque hay pasos en este monte de la destrucción. Y el primero dice, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde la misma Biblia, Dios es el que justifica. Quiero recordarte que Satanás es el primero que nos va a acusar. Es la obra maravillosa de Satanás, llamémosle así. ¿Qué hizo con Job? Lo acusó. ¿Qué hizo con David? Lo acusó. Pero vámonos un poquito más allá. ¿Cuántas veces te has sentido tú acusado? Es Satanás haciendo su ministerio. Pero mira lo que dice la Escritura. Dios es el que justifica. Hay algo que a mí me trae un gran consuelo y está en el libro de Hebreos, y es que a causa de la sangre de Jesús, mis culpas, mis acusaciones han sido puestas bajo su sangre. Aún en el libro de Colosenses nos muestra que el acta de los decretos fue destruida, pero también me muestra que el Señor ha venido a restaurarme, ha venido a rescatarme de mi vana manera de vivir. Por eso dice que Dios es el que me justifica,
no por mis obras, sino por su obra perfecta, por su gracia asombrosa, por su amor inagotable, por su misericordia. Mi amado, cada vez que venga a tu vida algún tipo de acusación, recuerda, eso me va a llevar a destrucción. Me está llevando de la mano al monte de la destrucción. Continuemos ahí mismo. Dice la palabra, ¿quién es el que condenará? ¿Cuántas veces te has sentido condenado? Quiero recordarte algo que hemos platicado en muchas ocasiones. La condenación nos hace a nosotros buscar hacer cosas para Dios, sin Dios, donde lo que deseamos hacer es aplacar nuestra conciencia. Hace mucho tiempo escuchaba de una persona que decía, es que yo tengo muchos grupos de AA, porque de esa manera, ayudando a la gente, yo aplaco mis inquietudes de mi pasado. ¿Qué estaba haciendo? Se sentía condenada esa persona. Mi amado, quiero decirte lo que dice la misma Escritura. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amado, deja de buscar aprobar, o más bien buscar apagar tu conciencia. Deja de buscar solventar tus errores bajo tu entendimiento y simplemente acércate al Señor. Él no te va a condenar, no te va a señalar, porque Cristo llevó toda la carga en la cruz del Calvario. Es la mejor noticia que podemos tener como siervos y siervas. Mi amado, no permitas, este es el segundo paso. El primero es que nos viene a acusar Satanás y el segundo es de que nos va a venir a condenar. Pero mira el tercero, ahí mismo la Escritura nos lo llama. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la Escritura agrega tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, se contesta la misma Escritura. Pero hay algo que yo sí puedo decirte. Quizás nada creado te va a apartar del Señor, pero hay algo bien real. Si tu confianza es destruida y tu entrega para el Señor comienza a apagarse, ten por seguro que el que se va a apartar del Señor eres tú. Es decir, mi amado, este monte de la destrucción nos lleva a ver algo. Cada vez que alguien te señale, ciertamente te va a llevar ahí. Pero ojo, si realmente tú sabes que eres culpable de algo, necesitas ordenarte en el Señor. Necesitas colocar realmente un genuino arrepentimiento, ordenar las cosas, porque si no, entonces sí vendrá separación, entonces sí puede venir destrucción. Quiero mostrarte como conclusión algo para continuar con el siguiente monte. Este monte de la destrucción nos refleja la acusación, la condenación, la separación y por último la destrucción. Te lo repito, este monte nos describe la acusación, la condenación, la separación y la destrucción. Mismo lugar donde ningún hombre te puede sacar. Por eso platicábamos que Jesús va sobre los montes, en los montes, a buscarnos hasta hallarnos. Tú y yo no podemos salirnos de ahí más que la obra perfecta de Jesús. Amén. Vamos al segundo monte de esta noche, solo vamos a ver estos dos. Y quiero hablar del monte Seir. Así se escribe, S-E-I-R, Seir. Me llama mucho la atención este monte. Al momento de estudiarlo encontré muchas ataduras, llamémosle así, más bien muchos cabos que los pude atar en este momento en el monte Seir. Israel son sus primos y son sus enemigos, imagínate esto. Pero si vemos geográficamente el monte Seir tiene unas costas. En la actualidad las costas de este monte es el Mar Muerto, el Mar Salado.
Pero si nos vamos a la geografía, este lugar era conocido como Sodoma y Gomorra. Sí, efectivamente, en el mar Salado, en el mar Muerto, fue donde vino toda esa destrucción que nos habla en la Escritura. Y yo quiero comenzar a preguntarte esto. Estamos hablando del monte Seir, donde son perdidas muchas ovejas, ¿verdad? Imagínate tú como una oveja extraviada, una oveja descarriada, viviendo en Sodoma y Gomorra. Oye, qué terror, mano. Si ahorita en la actualidad las cosas están horribles, imagínate en Sodoma y Gomorra. Pero también quiero mostrarte algo. Esta tierra es una tierra infértil. Es decir, que al momento de que es infértil, todo lo que tú emprendas en Sodoma y Gomorra no se va a dar. Los deseos más profundos de tu corazón se van a morir, pero aún los anhelos por superar, por tener una familia, no van a tener valor. Es decir, que si tú estás enfrentándote a estos tipos de que te sientes encerrado, de que estás echándole ganas, como dicen en el mundo, y no avanzas y en vez de crecer te estás atascado, quizás estás perdido en este monte llamado Seir. Mira lo que dice en la Escritura. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 1, verso 2. Malaquías 1, 2. Dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Mira lo que dice, hace rato hablábamos de Esaú. Dice Jehová, y amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Es decir, que todo lo que ha nacido en el monte Seir es abominable a los ojos de Dios. Continúo. Y convertí sus montes en desolación. Monte Seir, monte de desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, un lugar donde no se da nada. Y en el versículo 4 dice: Cuando Edom dijere, Edom es Esaú. Es decir, toda la descendencia de Esaú, te lo cambio. Cuando toda la descendencia de Esaú dijere, no, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ojo, como que se ve que le quieren echar ganitas, ¿no? Así, metí la pata, pero me levanto. Mira lo que dice la Escritura. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos se edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová esté indignado para siempre. ¿Qué impacto es este monte llamado Seir? Mi amado, pero al momento de estar estudiando este monte, encontré que a lo largo de la historia le han buscado cambiar en repetidas ocasiones el nombre. Y yo me preguntaba por qué le han cambiado los nombres, y llegué a una conclusión. Los diversos nativos de esa zona, al ver que la tierra estaba árida, estaba maldita, estaba infértil, las circunstancias eran horribles, había una gran opresión, ellos pensaban que al cambiarle el nombre, cambiaban la circunstancia. Y no es cierto. Hay como muchos que dicen, voy a buscar el sueño americano. Mi amado, dice la Escritura que hay mucha gente maldecida por la propia tierra. Y vayan a Groenlandia, o vayan a Australia, o vayan a Naucalpan, o vayan a... no van a prosperar. Mi amado, pero si seguimos en esto, al seguir investigando acerca de la palabra Seir, así como tal lo escuchas, S-E-I-R, encontré dos cosas que me impactaron muchísimo. El significado de Seir es macho cabrío. Y lo primero que me vino al corazón fue cuando en el libro de Daniel habla del macho cabrío. ¿Y qué es el macho cabrío? Una potestad demoníaca. Es decir, que la palabra Seir es un tipo de demonio. Es decir, aquel que está morando en el monte Seir está morando con chacales, como lo dice Malaquías,
pero también por sí mismo el significado es un lugar demoníaco. Pero también la palabra Seir significa cabra. Mi amado, quizás no lo sabes, pero la cabra es un chivo salvaje. Y en la Escritura nos muestra que las cabras no solo representan traición, sino que también representan demonios. Y también, de acuerdo a la palabra, son aquellos a los cuales dice: a la derecha estarán mis ovejas y a la izquierda las cabras. Es decir, aquellos que no honraron y no temieron al Señor. Ese es el lugar llamado Seir. Ahí hay todo ese tipo de personas, pero si vemos la naturaleza de una cabra, es un animalito que no tiene pastor. Es decir, pastor, ¿puede haber cabras en la iglesia? Claro que las hay. De hecho, se oye feo, pero quizás es hasta necesario que haya alguna cabra. ¿Por qué? Porque así es como está el rebaño del Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor venga y la separe. Por otra parte, una cabra, mi amado, es el tipo que identifica a una persona orgullosa, una persona desobediente, una persona que desecha todo tipo de autoridad. Es decir, mi amado, si venimos haciendo una pequeña conclusión, el monte de Seir es un lugar infértil, es un lugar donde hay gran opresión. Ciertamente es muy diferente estar endemoniado, estar oprimido, pero ese lugar es impresionante a causa de su actividad demoníaca, en donde la destrucción es continua y la división es constante. En este lugar llamado Seir, mi amado, al momento de escarbarle en la Escritura, es el lugar donde muchas personas se levantan a sí mismas como alguien con ministerio. Y el perfecto ejemplo de esto es Jeroboam. Fue un rey malvado que aparece en el libro de Reyes. Y dice la palabra, parte de la historia nos narra de que él en sí mismo constituyó sacerdotes. Y esta era una función que no la podía hacer él. Pero él constituye sacerdotes para la adoración de sus ídolos abominables. Es decir, que este Jeroboam ejerció funciones que no le tocaban hacer. Y eso torpemente nos sucede a nosotros. Muchas veces nos damos a nosotros mismos nuestro propio llamado, nos asignamos nuestra propia tarea, nos asignamos nuestra propia función o le decimos: mira, tú haces esto, no importa que no estés bajo autoridad. Mi amado, seamos sabios. Si estamos haciendo algo que el Señor no nos guió a hacer a través de sus siervos, tengamos cuidado, no sea que nos estemos peleando contra el Señor. No sea que seamos reprobados. Recuerda que en la Escritura dice: y en aquellos días me dirán: Señor, Señor, y yo no los voy a conocer. Tengamos mucho cuidado. Mi amado, no hay una mejor ejemplo que lo que te digo de Jeroboam. Y hasta muchos años después, que vino Josías, otro rey, un rey bueno, llamémosle así, y vino y destruyó los lugares altos y desmenuzó todas las imágenes que había puesto Jeroboam. Hasta ese momento, la potestad que gobernaba ese lugar fue disipada. Otro ejemplo muy impresionante que había en ese monte llamado Seir es Lot. ¿Te acuerdas, mi amado, cuando dice la Escritura que Abraham y Lot se separan? Y dice la palabra que Lot se va a la tierra de Sodoma. Pero me llama algo la atención. Al momento de que se separa Abraham de Lot, Lot automáticamente perdió la protección espiritual. Salió del amparo del Señor, llamémosle así, a causa de que él lo encontraba por la unión que tenía Abraham con Dios. Es decir, cuando Lot se separa, llega a Sodoma, viene su caída en picada.
Y veo 4 puntos en los cuales tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. El primer punto es que Lot comenzó naturalmente. Nadie lo forzó, sino que naturalmente comenzó a caminar en amistad con el mundo. Segundo punto, después de caminar en amistad con el mundo, comenzó a amar al mundo. Y después de amar al mundo, caminó conforme al mundo. Se hizo de acuerdo al mundo, adoptó los pensamientos. ¿Y cuál fue la paga? De que él terminó siendo juzgado como el mundo. ¿Qué pasó ahí? Él pensaba que la tierra de Sodoma, esos lugares que desde lejos se veían verdes, iba a ser un lugar de paz y protección. Y ciertamente no, mi amado. Él, en vez de estar ordenado y puesto bajo autoridad, se apartó. Y eso no sucede a muchos. Cuando pensamos, ay, es que ya me hartó el pastor. Ay, es que otra vez con esto. Ay, es que mi jefe. Ay, es que... Y entramos en ese conflicto. En vez de sujetarnos a la autoridad, comenzamos voluntariamente a alejarnos de los pastos gruesos donde el Señor nos plantó. Fue lo que le pasó a Lot. Él no tenía por qué apartarse. En otro tiempo hablaremos del conflicto que hubo entre Lot y Abraham. Pero lo importante aquí es que observemos cuál fue el resultado de las decisiones de Lot. Muy sencillo. Si lo revisamos en la palabra, en el libro de Génesis, podremos encontrar que él tuvo 2 hijos en incesto, Moab y Edom. Mi amado, ¿qué es esto? Él tuvo relaciones sexuales con sus hijas. Yo te pregunto, padre o madre de familia, ¿qué piensas? Eso está terrible, ¿verdad? Pero no nos vayamos muy sencillo. Veamos la historia como es. La palabra dice que sus hijas emborracharon a su padre. Lo pusieron de una forma inconsciente que él ni se dio cuenta de la barbaridad que había hecho. Y estos 2 hijos que tuvo son el reflejo de 2 lugares de adoración totalmente pagana y se han constituido en enemigos abrumadores de Israel. Mi amado, el mundo captura a muchos hijos de Dios, pero no lo hace de manera rápida, lo va haciendo poco a poquito, así como comenzó con Lot. Poco a poquito se fue amoldando, poco a poquito. Y yo encuentro cómo fue su amoldamiento a través de las palabras que escuchaba. Yo tengo una pregunta, mi amado, ¿qué estás escuchando? Hace 2 días aprendí algo que me encantó y quiero dejarlo en tu corazón. Cuando un hombre sabio te reprenda por lo que haces y al mismo tiempo un tonto te alabe por lo que haces, mira, vuelvo a repetir, cuando un hombre sabio te reprenda cierta acción, pero a la vez un hombre bruto, tonto, necio, te alabe por esa misma acción, quiere decir que estás absolutamente mal. Ten mucho cuidado. Es mejor ser reprendido y cambiar de dirección que ser alabado y estropear el camino. Repito, es mejor ser reprendido y cambiar mis acciones que ser alabado por un bruto y estropear mi camino. Mi amado, Lot no solamente escuchó quizás los tamboriles, quizás las fiestas, no sé, todo lo que haya escuchado en su contexto, sino que también sus ojos recibieron la señal abrumadora de echar mano a todo aquello que no proviene de fe. Dice la palabra que es pecado hacer algo que no venga de la fe. ¿Qué es esto, mi amado?
muchos de nosotros, como hijos e hijas de Dios, se desvían un poquitito, y de repente se ven tan envueltos con lazos tan suaves y seductores, pero tan rígidos, que no pueden volver del mundo. Por eso es que Jesús es el único que te puede sacar de ahí, del monte Seir. Mi amado, Lot prefirió a la gente del mundo y desechó a su tío Abraham. Desechó lo anticuado, desechó las ideas del tío. ¿Por qué? Porque ya no estaban ad hoc a su pensamiento. Mi amado, algo que yo entiendo es que Lot buscaba que cambiara la atmósfera del lugar donde estaba. Pero él no se había dado cuenta que la atmósfera de su corazón era cautivada por el mundo. Y él no tenía que cambiar la atmósfera en la que él vivía, él tenía que cambiar su propio corazón. Quiero recordarte, mi amado, mi amada en el Señor, el mundo y los pensamientos de nuestro corazón son el camino que nos lleva al monte Seir. Y lo duro de ese lugar es que nada te va a prosperar. Por el contrario, yo veo a Lot muriendo en vida. Hasta que fue enviado a unos ángeles, ¿te acuerdas? Tipo del Señor. Mi amado, y con esto quiero terminar. El egoísmo y la ingratitud son los brazos del monte Seir. Mi amado, mi amada en el Señor, si estás tomando notas, escribe lo siguiente. No deseches el amor de aquel que un día colocó un puente para ti para que llegaras a la bendición. No deseches el amor por pensar que tienes la razón. No sea que te encuentres en el monte Seir y no sepas cómo salir. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por alertarnos del egoísmo, de la ingratitud, Señor, del mundo, Señor. Gracias, Señor, por alertarnos de no caer en la condenación, en la acusación y en la destrucción. Pero hoy te pedimos, Señor, siendo torpes, por favor, líbranos, sácanos de esos dos lugares, Señor. Tu palabra promete y nos da esperanza que nos sacas de ahí, que eres tú quien nos busca hasta encontrarnos y meternos en tu casa, Señor. Por favor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, líbranos de toda especie de mal. Líbranos de toda especie de caída, confusión y destrucción. Líbranos, Señor, de todo aquello que pueda tropezarnos. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, toma nuestra mano, que hoy nos abandonamos en ti, sabiendo que tú harás tu perfecta voluntad entre nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Mi amado, tal y como lo estuvimos aprendiendo hace unos días, vamos a ejercer juntos nuestro sacerdocio y vamos a ofrecer al Señor. Levanta ahí tus diezmos, levanta ahí tus ofrendas, ejerzamos nuestro sacerdocio. Es la oportunidad perfecta para hacerlo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy te ofrecemos a ti, Señor, nuestros diezmos. Te ofrecemos a ti nuestras ofrendas y honramos tu nombre, Señor, ejerciendo nuestro sacerdocio, Señor, como reyes y sacerdotes que nos has constituido. Y honramos tu nombre, amado Rey, y declaramos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Amamos tu nombre y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, vuelvo a pedirte de favor. Bueno, antes de pedirte cualquier favor, gracias por llegar hasta este tiempo en la transmisión. Comparte los mensajes, comparte los devocionales. Seamos de bendición a todos tus contactos. Dios te bendiga, Dios te guarda. Buenas noches, mi amado.